Hola, buenas noches a los que estáis en el chat, ¿me recibís? Buenas noches o buenas tardes, noches, ¿me oís? ¿Se me oye bien? Vale, bueno, lo primero daros las gracias por asistir a este taller, ¿de acuerdo? Lo segundo, presentarme, mi nombre es José Luis, soy docente del Instituto FOC, ¿de acuerdo? Y voy a impartir el taller de esta noche llamado Creación de interfaces gráficas con Java, FX, FXML, inyección de componentes gráficos en la vista principal. Bueno, algunos de los que estáis ahora aquí en el chat, estuvisteis en el primer taller que di, que era Introducción al Java FXML. ¿Alguno estuvo presente? Vale, no pude asistir en directo. Vale, bueno. Vale, se pedía en este taller que vamos a impartir, ¿no? Tener conocimiento de un poquito de Java FXML y eso lo veíamos en el primer taller, ¿de acuerdo? Bueno, pero vaya a ver que resulta sencillo, no va a ser complicado lo que vamos a ver esta noche y simplemente vamos a hacer una aplicación donde vamos a ver, ¿no? Como en la interfaz propuesta, ¿no? En la ventana de esa aplicación, ¿no? Que define esa aplicación, ¿de acuerdo? Vamos a inyectar componentes, es decir, no tiene que ser que diseñemos todo desde cero añadiendo todos los componentes, botones, cajas de texto, listas desplegables, etiquetas, ¿vale? Que tenga que ser todo, diseñarlo en la misma ventana principal, ¿no? Y desde el principio, sino que podemos dejar una zona habilitada para luego incluir otros componentes que por su naturaleza pues sean un pelín más complicados, ¿no? O que nos permita que puedan ser reutilizados. En fin, esto que estoy diciendo ahora lo vamos a entender mejor. Bien, Alfonso dice, perdone, ¿se podrá descargar para volver a ver el taller? Sí, bueno, aparece publicado, no sé si se puede descargar, no, pero se publica, con lo cual lo podrás visionar lo que quieras. Había una pregunta en el chat que alguien decía que cuánto iba a durar. Pues iba a durar una hora y media, todos los talleres que da Fox dura una hora y media siguiendo el formato. Formato de las clases que se dan en el Instituto FOC a lo largo del curso, a lo largo de los cursos que impartimos, ¿no? Bien, ¿alguno está matriculado con nosotros? ¿O sois invitados y queréis ver cómo funciona esto? Sí, bueno, pues entonces ya conocéis la dinámica, ¿no? De cómo son las clases. Vale, el año que viene hace segundo DAO, perfecto. Y Alfonso, yo empiezo segundo de Dan en septiembre. Bueno, pues entonces este taller a los que hacéis Dan os va a venir fantástico, ¿de acuerdo? Porque esto que voy a explicar hoy se ve en segundo en una asignatura llamada Desarrollo de Interfaces, DI, ¿de acuerdo? Con lo cual, prestar atención y ya lo tenéis sabido. ¿Vale? Bueno, dicho eso, pues vamos a comenzar, ¿no? Con la presentación del taller de hoy, ¿no? Y con los conceptos previos que tenemos que conocer para abordar la parte práctica, ¿no? De este taller, que repito, vamos a crear una interfaz, una aplicación, ¿de acuerdo? Donde vamos a inyectar componentes en su vista principal, ¿de acuerdo? Bien, comencemos. ¿Qué es un componente gráfico?
Bueno, pues los componentes gráficos son formularios capaces de funcionar de forma independiente y que los podemos utilizar en diferentes proyectos o partes de una aplicación. Es decir, un componente gráfico, ¿vale? Va a ser, en resumen o en definitiva, un formulario, ¿vale? Que va a estar compuesto por otros subcomponentes individuales, ¿no? En la imagen estamos viendo cómo tenemos un componente gráfico que define un formulario para la introducción de los datos de nombre, apellidos y DNI, ¿vale? Bien, que cuando yo estoy diseñando una vista principal, ¿podía haberlo añadido ya directamente? Sí, pero también el lenguaje me da la posibilidad, el lenguaje prefiero Java en este caso, ¿de acuerdo? Me da la posibilidad de definir componentes, ¿de acuerdo? Como el que estáis viendo en la imagen, ¿no? Lo puedo luego yo tener almacenado en un repositorio de componentes y luego añadirlo a la vista principal. Y ya no tengo que diseñarlo desde cero, ¿no? Sino, ya veremos que una de las características de los componentes gráficos es la reusabilidad, ¿vale? Bueno, pues la imagen que estáis viendo es el componente gráfico que vamos a añadir esta noche a nuestra interfaz principal, a nuestra ventana principal, ¿no? Sin tener que diseñar la ventana principal desde cero con todos los elementos. Es decir, que podemos dejar parte de la ventana preparada para luego incluirle otros componentes. En este caso, un componente gráfico, ¿no? Que permite la introducción de nombre, apellido y DNI. ¿Entendido con lo que estoy diciendo? ¿Entendido esto que estoy diciendo? Lo que es un componente gráfico, ¿vale? Son básicamente formularios que funcionan de manera independiente, ¿vale? Y que los vamos a poder utilizar, ¿vale? En diferentes proyectos o partes de una aplicación, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Bien, ¿cuáles son las características que tiene un componente gráfico? Pues las que enumero en esta diapositiva. Independiente de la plataforma, hardware, software o sistema operativo, ¿vale? Son independientes de todo eso. Son identificables para poder clasificarlo y acceder a sus servicios. Son autocontenidas, es decir, un componente no debe requerir la utilización de otro componente o de otros componentes para su correcto funcionamiento. Reemplazable por nuevas versiones u otro componente que realice lo mismo. Accesible solamente a través de su interfaz. Una interfaz define las operaciones, servicios, responsabilidades que el componente puede realizar. Ahora veremos que un componente es una clase. ¿Cómo accede a las propiedades de una clase? Pues a través de su interfaz. ¿Y cuál es su interfaz? Pues los métodos, ¿no? Públicos que proporcionan la clase. ¿De acuerdo? Bien, invariante. Sus servicios no deben variar. Su implementación puede. ¿Vale? Bien, documentado apropiadamente para facilitar su utilización, genérico, sus servicios han de ser lo más reutilizables posible, reutilizable dinámicamente, cargado en tiempo de ejecución en una aplicación y distribuido como paquete que almacena todos los elementos que lo componen, ¿vale? Bueno, pues estas son todas las características que definen un componente gráfico. Bien, seguimos. ¿Cuáles son las ventajas que me aporta un componente gráfico? Bueno, pues la reutilización del software. Esa es la principal ventaja. ¿De acuerdo? Que lo puedo reutilizar en diferentes aplicaciones o en otros proyectos o en otras partes de la aplicación que estoy desarrollando. ¿Vale? Esto nos lleva a alcanzar un mayor nivel de reutilización de software. ¿Qué otra ventaja nos aporta? Que agiliza las pruebas, permite hacer pruebas a cada componente antes de probar el conjunto completo de componentes ensamblados. ¿Qué otra ventaja aporta? Simplifica el mantenimiento del sistema. Cuando existe, ¿y por qué? Pues bueno, porque cuando existe un débil acoplamiento entre componentes, el desarrollador es libre de actualizar o agregar componentes según sea necesario sin afectar a otras partes del sistema.
Mayor calidad, dado que un componente puede ser construido y luego mejorado continuamente por un experto u organización, la calidad de una aplicación basada en componentes mejorará con el paso del tiempo. Ciclo de desarrollo más corto. La utilización de componentes proporcionará desarrollo de semanas o días en lugar de meses o años. Claro, si ya tengo, por decirlo de alguna manera, un repositorio, una librería de componentes, pues si ya los tengo, yo los tengo que diseñar, ya los tengo construidos, ¿no? Con lo cual el desarrollo de la aplicación se va a reducir en tiempo, ¿no? Porque mucho trabajo ya lo tengo hecho, ¿no? Bien, y mejor ROI. ROI es retorno sobre la inversión. Usando correctamente esta estrategia, el retorno sobre la inversión puede ser más favorable que desarrollando los componentes uno mismo. ¿Vale? Bueno, pues estas son las ventajas que nos aportan los componentes gráficos o el uso de componentes gráficos en nuestras aplicaciones. Bien, ¿y qué inconvenientes? No todos son ventajas. ¿Qué inconvenientes presentan? Pues bueno, solo es habitual su aplicación en algunos campos como las interfaces gráficas, ¿no? Pues eso, ¿no? Solo se puede aplicar en interfaces gráficas. No es posible aplicarlo en otro tipo de interfaces, ¿no? Como las interfaces naturales de usuario, las interfaces basadas en línea de comando, ¿de acuerdo? Bien, claro, pero evidentemente por eso se llaman componentes gráficos. Otra desventaja, no siempre es posible encontrar componentes adecuados para cada aplicación. Otra desventaja es que no todas las plataformas están preparadas para ejecutar todos los componentes. No hay procesos de certificación para garantizar la calidad de los componentes y la falta de estándares hacen difícil la localización, adaptación y reusabilidad del componente gráfico. ¿Vale? Bueno, pues en esta primera diapositiva hemos definido lo que es un componente gráfico, hemos visto cuáles son sus características, hemos mencionado sus ventajas y hemos planteado cuáles son sus inconvenientes. Continuemos. Bueno, lo que viene a continuación son una serie de diapositivas que explican la organización del proyecto que vamos a ver esta noche, ¿no? y lo que vamos a hacer. Bien, lo primero, la interfaz propuesta, ¿veis? Es la que os pongo, ¿no? En la imagen de la izquierda, ¿vale? Se trata de un generador de contraseñas. Vamos a hacer una aplicación que es capaz de generar contraseñas a partir de los datos introducidos en el formulario de la izquierda, que será nuestro componente gráfico, ¿vale? Podéis ver cómo ese componente gráfico que está definido, que aparece por sí solo, ¿no? En la imagen de la derecha, ¿de acuerdo? Que es nuestro formulario que contiene los nombres, el apellido y DNI, va a ser inyectado, va a ser incluido, embebido en la vista principal, ¿no? Pues como se ve ahí, ¿no? Directamente, ¿no? Veremos cómo se hará eso. Se hace a través de una etiqueta del XML que se llama fxinclude, es el que nos permitirá inyectar el componente en la vista. La vista principal es la imagen de la izquierda, ¿vale? Pero quiero que hagáis un ejercicio mental e imaginaros la vista principal sin ese componente, ¿de acuerdo? Existiría un hueco en el lado izquierdo, en la parte superior izquierda, existiría un hueco que se queda preparado en el diseño de la ventana principal para luego inyectar, ¿no? O embeber o incluir el componente, ¿no? Formulario de la derecha en ese hueco que dejo en la ventana principal. Con lo cual mi vista principal en un principio simplemente estaría formada por los botones generar contraseña, nuevos datos, la etiqueta contraseña generada, el campo de texto que hay debajo de esa etiqueta y finalmente el botón salir. ¿Vale? Entendido con esta visual, con esta diapositiva, qué es lo que pretendemos hacer. Tenemos nuestro componente, lo tenemos a la derecha y lo vamos a incluir en la vista principal. ¿Vale? Para que el usuario, cuando introduzca su nombre, ¿no? Como esto que estas aplicaciones, ¿no? que existen tanto en internet que son capaces de generarte una contraseña, ¿no? Te sugieren contraseña, ¿vale? Pues aquí lo que estamos montando es una aplicación que es capaz de generar una contraseña de manera automática a partir de los datos que tú introduces en los campos nombre, apellido y DNI.
¿Qué es lo que va a hacer en este caso mi aplicación? Va a coger la primera letra de tu nombre, ¿de acuerdo? Va a coger los tres primeros caracteres de tu primer apellido y los 4 últimos caracteres de tu DNI, y con eso va a formar una contraseña que te la va a mostrar en el campo de la derecha, que se llama contraseña generada, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo pasará eso? Cuando el usuario pulse el botón generar contraseña. Evidentemente he habilitado en la interfaz un botón que se llama nuevos datos, ¿de acuerdo? Que lo que hace es limpiar todos los campos, tanto los del componente gráfico como el que pertenece a la vista principal, que es la contraseña generada, ¿de acuerdo? Para que el usuario pues, pueda volver a introducir nuevos datos para generar la contraseña para otra persona. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Cuál es la interfaz propuesta? Lo que vamos a hacer y cómo vamos a inyectar el componente en la vista principal. ¿Vale? Bueno, pues perfecto, continuamos. ¿Cuál va a ser la estructura de nuestro proyecto? ¿Estáis familiarizados con el lenguaje Java? ¿Estáis familiarizados con el lenguaje Java? ¿Habéis utilizado el NetBeans? ¿Vale? Pues bueno, ya sabéis que todo en el NetBeans son proyectos y esta va a ser la estructura de nuestro proyecto. ¿Vale? Bueno, os quiero llamar la atención sobre una cosa. En JavaFX ¿de acuerdo? Bueno, no habéis estado, me habéis dicho que no habéis estado en el taller que di en el primer taller, ¿no? Que se veía este lenguaje, el JavaFX, ¿no? Esto no lo habéis visto vosotros, ¿verdad? Bueno, pues os comento. El componente gráfico en este proyecto es el paquete que pone módulo contraseñas, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Se ve claramente en la diapositiva. Ese será nuestro componente gráfico. Ver se ve, ¿no? Vale. Bien. Y el paquete que pone generador contraseñas, ¿vale? Es el que define la vista principal. ¿De acuerdo? Entonces, el componente gráfico, el paquete módulo contraseñas, y el que define la vista principal es generar contraseñas, ¿vale? Que será con generar contraseñas. Bueno, en JavaFX la construcción de una vista se hace en formato XML, por eso tenemos un fichero que tiene extensión .fxml, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero no es más que la definición de la vista en el lenguaje XML. En este caso, para nuestro componente gráfico, ¿vale? Se llama vista módulo contraseña, ¿vale? Que sería el formulario que habéis visto vosotros, ¿no? Cuando ya lo ejecutas, es la ventana esa que se ve, ¿vale? Claro, pero esa vista tiene que tener un controlador, es decir, que controle las acciones que el usuario realiza sobre esa vista. Por ejemplo, cuando introduce los datos, el nombre, ¿no? El DNI, el apellido. Claro, tiene que pasar algo, ¿no? Tiene que pasar algo cuando el usuario pulse el botón generar contraseña. Es decir, tiene que recoger los datos que hay en esos campos, ¿no? Guardarlos de alguna manera, ¿vale? Para que luego podamos manipularlo, ¿no? Formar la contraseña, limpiar esos campos o lo que sea. Pues esa lógica de programación, ¿de acuerdo? Se programa en el archivo que en este caso se llama vista módulo contraseñas controller, ¿de acuerdo? Es decir, es el que implementa la lógica, ¿de acuerdo? Que presenta la vista. ¿Entendido esto? Entonces, en JavaFXML se separa lo que es la vista de su lógica. ¿De acuerdo? No es como en Java que todo está ligado. ¿Vale? Que vista, ventana, lógica de la aplicación y todo está todo en el mismo fichero y aquí se separa claramente. ¿Vale? Sigue un patrón de arquitectura que se llama modelo vista controlador. ¿De acuerdo? Bien. ¿Entendido esta aclaración que acabo de hacer? Para todo el mundo, para los... Veo que se ha incorporado más gente. Vale, perfecto. Bueno, pues esta es la estructura que va a tener nuestro proyecto, ¿no? El componente está definido en el paquete módulo contraseñas y la vista principal está definido en el paquete generador contraseñas. Claro, la vista principal, pues si atáis cabos con lo que acabo de decir antes, pues tendrá también su propio fichero XML que define su vista, ¿vale? Y por otro lado el controlador, ¿vale? Que define las acciones que el usuario realiza sobre la vista, ¿de acuerdo? Implementa la lógica de programación. Bueno,
Dicho eso, continuamos. Bien, hablemos de la vista de nuestro componente gráfico. La vamos a diseñar con un programa o con una aplicación que se llama JavaFX Theme Builder, cuya interfaz, ¿vale? Esa herramienta, tenéis una captura de esa herramienta a la derecha, ¿de acuerdo? Y ahí vemos cómo ha quedado ya diseñado el componente gráfico con los nombres, las etiquetas, nombre, apellido, DNI, las cajas de texto, ¿vale? Que se traduce luego si veis la flechita roja, ¿no? Te está enlazando el paquete módulo contraseña, ¿no? Con ese diseño que hacemos con esta herramienta que se llama JavaFX ML, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo que hagamos con esa herramienta automáticamente se genera código en XML que es almacenado en el fichero vista módulo contraseñas.fxml. ¿Entendido esto que estoy diciendo? ¿Entendido esto que estoy diciendo para todo el mundo? ¿Vale? No tenéis que programar ni una línea de código en XML. Tenemos esta herramientilla que tú directamente vas arrastrando componentes, te montas tu vista, ¿vale? Y cuando guardas, automáticamente te genera todo el XML, ¿de acuerdo? Que es almacenado en ese fichero de ahí. Que en este caso se llama vista módulo contraseña. Claro, y justo debajo tenéis como cuál es el aspecto, ¿no? De ese fichero, ¿no? Que son todo etiquetas en XML, ¿no? Que definen cada uno de los campos que nosotros hemos añadido con la herramienta JavaFX Theme Builder, ¿vale? ¿Entendida esta diapositiva? ¿Entendida para todo el mundo? Los 5 que estáis en el chat. Perfecto. Pues entonces continuamos. Bueno, y ahora tenemos que hablar del controlador de nuestro componente gráfico, ¿no? Que lo que implementará será una lógica sencilla. ¿Qué tiene que implementar? En nuestro caso, debería implementar la lógica necesaria para devolver los datos introducidos en los diferentes campos. Claro, cuando yo introduzco un nombre, un apellido, un DNI, él me tiene que proporcionar métodos que me devuelvan esos datos para luego yo poder utilizarlos en la vista principal para poder montar una contraseña. Y además le vamos a implementar un método que permite limpiar los campos de los datos introducidos. ¿De acuerdo? Claro, para que cuando el usuario pulse nuevos datos, ¿no? Pues limpie esos campos, ¿no? Cuyo código, creo que es fácil de entender este método, ¿no? Accederemos al campo nombre y mediante el método setText, ¿no? Es decir, le estamos haciendo que ese campo tome la cadena vacía, ¿de acuerdo? Lo mismo con apellido y lo mismo con DNI. ¿De acuerdo? Luego tiene una lógica sencilla. Por un lado, me tiene que devolver los datos que el usuario introduzca en esos campos, ¿vale? Y por otro lado, tiene que definir un método que permita limpiar esos campos. ¿Entendido esto? Lo que lleva este ficherito, lo que va a hacer este ficherito de aquí, el segundo, el que está debajo justo del que tiene extensión .fxml, eso es lo que va a hacer ese fichero, el controlador de la vista. ¿De acuerdo? Bien, dice si se setean los campos del field a vacío. Sí, se setea. Claro, efectivamente, por eso que los pone en blanco. Sí, efectivamente. Eso los setea, los pone en blanco. ¿De acuerdo? Lo que hubiese, pues queda en blanco. Con setText. Es un método, ¿no? Que va a pertenecer pues a la clase TextField, que ahora lo veremos, ¿de acuerdo? TXT nombre es la variable, ¿no? Correspondiente a ese campo de texto, se va a ser el nombre de la variable, es una variable de tipo TextField, una clase que se llama TextField, y esa clase define un método que se llama setText, que permite, pues, bueno, el TXT nombre, perdón, ¿de acuerdo? Va a pertenecer a una clase llamada string, ¿de acuerdo? Entonces define un método que permite, pues, la cadena, hacer que tome la cadena vacía. Ahora lo vamos a ver en el código, va a quedar muchísimo más claro, ¿vale? Bien, sigamos, más cositas. Vale, Antonio Jesús dice establecer un valor a cada objeto. Sí, también lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Con setText también, efectivamente, o la cadena vacía, cualquier string, el que tú quieras, ¿vale? setText te permite aplicar a un campo de texto,
¿de acuerdo? Cualquier cadena de texto, la que tú le pases como argumento. Bien, ¿qué pasa ahora con la vista principal? Pues deberá de encargarse de utilizar nuestro componente gráfico, ¿no? Bien, ¿y cómo hace uso la vista principal del componente gráfico que está programado de manera independiente, que está creado de manera independiente y de hecho aparece en un paquete distinto? Pues para hacer esto, para poder incluir, ¿no?, que la vista principal haga uso de este componente gráfico, tiene que hacer uso de la etiqueta fxinclude, que es una etiqueta del XML, ¿de acuerdo? Esa etiqueta es la que permite inyectar el componente sobre la vista principal. Esa etiqueta define dos atributos, fxid y una etiqueta llamada source, ¿no?, que le dice cuál es la ruta hacia el componente. Con fxid lo que le estamos dando es un identificador, ¿vale?, al componente, ¿de acuerdo? Y con source estamos indicando la ruta donde se encuentra el componente que debo de inyectar en la vista principal. Si os fijáis justo en la imagen de abajo, que es una instrucción en XML, ¿no? Lo estáis viendo que empieza fxinclude, ¿veis cómo define los dos atributos? Pone fx, .id, igual, el nombre de ese identificador en este caso se llama campos generador, ¿de acuerdo? Y el source, el otro atributo, ¿vale?, está indicando la ruta de acceso al componente gráfico que había definido antes, ¿de acuerdo? De esa manera consigo inyectar mi componente gráfico en la vista principal, ¿vale? Bien, entendido esto, si no lo veis muy claro, tranquilos que lo vamos a ver esta noche paso a paso para entenderlo todavía mucho mejor, ¿vale? Pero entendido en esencia, ¿no?, lo que tiene que hacer la vista principal, cómo incluye el componente gráfico en la vista principal. Veo que estáis escribiendo varios. Sí. Me espero un poco porque veo que hay alguien que está escribiendo. Vale, sí. Que el XML tiene etiquetas que dirigen hacia el código y su ruta. Sí. Efectivamente, ahora lo veremos. Bien, más cosas. Claro, hemos hablado de la vista, ¿no?, de la vista principal, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que hablar del controlador de la vista principal, ¿no?, que igual que el componente gráfico, pues la vista principal también tiene su controlador que implementa la lógica, ¿no?, de las acciones que se realizan sobre la vista. Bien, pues la vista principal deberá programar la acción del botón generar contraseña, es decir, deberá recuperar los datos que se introducen, DNI, nombre y apellido, ¿no?, montar, lo que he dicho, obtener la primera inicial del nombre, concatenarlo con los 3 primeros caracteres del apellido y concatenarlo con los 4 últimos caracteres del DNI. De esa manera genera una contraseña, ¿de acuerdo? Y para hacer eso, claro, tenemos una cosa, tenemos dos vistas distintas. ¿Cómo una vista accede a otra? ¿De acuerdo? ¿Cómo hace eso? ¿Vale? Porque no está todo en el mismo fichero, no son el mismo controlador. Como el controlador de la vista principal accede al código del controlador, ¿no?, de la vista secundaria, que en este caso es nuestro componente gráfico, ¿vale?, para obtener esos datos, ¿vale? Bueno, pues para hacer eso debemos declarar una variable del tipo de nuestro componente gráfico, como estáis viendo en la instrucción, ¿vale?, que empieza por @fxml private vista módulo contraseñas controller, así era como se llamaba el controlador de la vista principal, ¿de acuerdo? Así era como se llamaba, eso es una clase, ¿vale? Y definimos una variable que se llama campo generador controller, ¿vale? De esa manera ya tengo una referencia, al componente gráfico, pero ojo, este nombre no me lo he inventado, no es aleatorio, este nombre tiene que cumplir unos requisitos.
Y es que ese nombre tiene que estar formado por lo que pusimos en el fxid en la etiqueta include, por eso era importante definir ese atributo. ¿Cómo lo llamé en la etiqueta fx include? Pues lo llamé campos generador. Pues así tiene que empezar la variable, se tiene que llamar campos generador y concatenado, y a continuación hay que concatenarle la palabra controller. Y si no lo hacéis así, jamás tendréis acceso a los métodos y propiedades del componente gráfico que vais a inyectar sobre la vista. ¿Entendido esto que estoy diciendo? Entendido esto que estoy diciendo, ese nombre no es porque a mí me ha dado la gana y lo he llamado así. Es que si en el fxid, cuando lo utilicé en la etiqueta fxinclude, lo llamé campo generador, pues ya irremediablemente esa variable tiene que empezar por ese nombre. Campo generador. Pero no basta con eso. Además le tengo que concatenar la palabra controller. Y entonces ya sí. ¿De acuerdo? Ya tengo una referencia a mi componente gráfico. Bien, veo que alguien más está escribiendo y dice, ¿y por qué no se llama a la ID campo generador controller directamente? Pues porque si lo llamaras así, Antonio, al final tendrías que montar una variable que se llamara campo generador controller, porque hay que añadir siempre al final, da igual lo que tú pongas en el fxid. ¿De acuerdo? Al final tienes que añadirle la palabra controller. Él va a buscar lo que haya en el fxid y a lo que sea, después tiene que venir controller. ¿Vale? Buena pregunta. O sea que, por decirlo de alguna forma, controller es una palabra reservada. Bueno, no es una palabra reservada, pero es algo interno al Java FXML para reconocer cuando un componente está inyectado en una vista. ¿De acuerdo? Y para poder hacer referencia a él correctamente, pues tiene que ser así. Son las cosas que decidieron los creadores de Java FXML. ¿De acuerdo? Siempre podéis acudir a la documentación oficial de Oracle para investigar más sobre el asunto. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, continúo. Bueno, y finalmente el código del botón generar contraseñas. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues básicamente obtiene una subcadena, ¿no?, con el primer carácter del nombre. Fijaros cómo ya hace uso de la variable anterior, campo generador controller, porque claro, este botón está en la vista principal, no forma parte este botón no estaba en la vista secundaria. Entonces la única manera de acceder a lo que hay en la vista secundaria es a través de su variable, que ya está aquí. Hay un método que se llama obtain nombre que te devuelve el nombre, extrae el primer carácter y lo convierte a mayúscula. Hace lo mismo para los apellidos, pero utilizando los 3 primeros caracteres. Hace lo mismo para el DNI, pero utilizando los 4 últimos. Y al final monta una variable llamada password, ¿de acuerdo? Donde monta la contraseña con los substrings parciales de nombre, apellido y DNI. Y finalmente, de nuevo, fijaros cómo aparece el método setText, ¿no? Con txtcontra, que es este campo, que es el campo de texto, contraseña generada, ¿vale? Con el método setText le pone lo que hay en la variable password, que era la concatenación del primer carácter del nombre, los 3 primeros caracteres del apellido y los 4 últimos caracteres del DNI, ¿vale? ¿Entendido? Si no está entendido, tranquilos que lo vamos a ver esta noche ahora montándolo desde cero, ¿vale? Pero creo que la idea general se entiende, ¿no? Lo que va a pasar, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, pues perfecto, vamos bien. Continúo. Bueno, claro, pero ahí no termina. Fijaros que la vista principal pues también tenía otro botón, ¿no? Que era nuevos datos. Pues claro, pues de la misma manera que antes obtenía los datos, ahora los tiene que limpiar, ¿no? ¿Vale? Cuando el usuario pulse el botón nuevos datos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que programar las acciones del botón nuevos datos que limpiarán los datos introducidos en los campos de texto del componente gráfico y en el campo contraseña generada de la vista principal. Tiene que limpiar todos los textos, ¿vale?
Para hacer eso hacemos uso de la misma variable creada en el componente gráfico, invocamos a través de ella el método limpiar campo. ¿Os acordáis que definimos un método que se llamaba limpiar campos, que estaba en el componente gráfico, que formaba parte de la lógica del componente gráfico? Lo invocamos, ¿de acuerdo? Con lo cual se van a limpiar todos los campos de este y ponemos la cadena vacía. Claro, y para la vista principal no hay que invocar a ese método, ¿no? Porque ese método era para el componente gráfico. Simplemente hay que setear a la cadena vacía, ¿no?, el campo de texto contraseña generada de la vista principal, ¿vale? Es decir, tenemos que hacer algo parecido a esto. Uy, aquí se me ha movido el rectángulo cuadrado que tenía que estar sobre nuevos datos, ¿vale? Pero si nos fijamos en el código, ¿de acuerdo? En la vista principal tendremos un método que se llama limpiadatos, no confundir con limpiar datos que estaba en el componente gráfico, ¿de acuerdo? ¿Vale? No, limpiar campo en el componente gráfico se llamaba limpiar campos, ¿vale? Y el que está asociado a este botón de aquí, que se llama nuevos datos, se llama limpiar datos, ¿vale? Limpiadatos, perdón. ¿Y qué es lo que hace? Pues mediante la variable que define el componente gráfico accede a su método limpiar campo, con lo cual pone nombre, apellido y DNI, lo pone a la cadena vacía, claro, pero no tiene control sobre el campo contraseña generada, que forma parte de la propia vista donde está definida este botón. Pues directamente el nombre que tuviera la variable de este text field, que en este caso es contra.setText, lo pone a la cadena vacía y ya está, ¿no? Y de esa manera hemos limpiado todos los campos de nuestra lista principal. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿O habéis quedado pillado? ¿Vale? Pues perfecto, seguimos. Bueno, y con esto ya llegamos a la finalización, ¿no?, de lo que es la parte teórica que tenemos que conocer, pues, para abordar la parte práctica de esta noche, ¿no? Aquí lo que aparecen son las instrucciones, ¿no?, para poder obtener un diploma de asistencia, ¿de acuerdo?, a este seminario, a este taller, ¿no? Tenéis que acceder a esa URL, hacer ahora una captura de pantalla o visionáis de nuevo, volvéis a visionar de nuevo el vídeo, ¿no? Esta sesión está siendo grabada, ¿de acuerdo? Ahí tenéis la URL, leéis las instrucciones que aparecen en el PDF y de esa manera se os indica qué tenéis que hacer para poder descargaros el diploma de asistencia a este seminario. Lo tenéis disponible hasta el día 1 de septiembre y se os pedirá una contraseña de acceso que será la que estáis viendo ahí, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Estamos bien todos hasta aquí? ¿Algo que comentar antes de irnos a la parte práctica? ¿Desde dónde podemos acceder al vídeo? ¿Hay alguna página donde acceder? Pues yo no lo llevo, pero sé que hay una URL con la información cuando se da la información del taller, donde podéis acceder, ¿vale?, para volver a visionar el vídeo, los seminarios, ¿de acuerdo? Y si no, escribís a Fox que os lo dice, no hay ningún problema. ¿Vale? Mira, ya lo está poniendo Alfonso, ahí lo tenéis. Ahí está, pues perfecto. Esa es la URL donde podéis volver a verlo. Todo bien, se accede como dice el maestro. Además, Fox tiene el canal de YouTube donde también se sube, también, efectivamente. Bueno, ¿alguna cosita más antes de que nos vayamos con la parte práctica? ¿Estamos todos bien? Vale, pues vamos a ver esto en funcionamiento, ¿de acuerdo? Un momento. Voy a compartir mi pantalla. Tarda unos segundos. Estoy compartiendo mi segundo monitor, ¿vale? Estoy utilizando dos monitores en el segundo donde tengo habilitado todo esto, ¿de acuerdo? Bien, pues este es el NetBeam, ya estaréis viendo todos, tenéis que estar viendo todos mi NetBeam, ¿de acuerdo? Si no así, que alguien lo diga, ¿de acuerdo? Veo que estáis escribiendo en el chat. Voy a hacer una cosa, voy a ejecutar, la aplicación ya está diseñada entera, ¿de acuerdo? Lo único que voy a hacer es ejecutarla para que veamos cómo funciona. ¿De acuerdo? La he ejecutado, aquí está. Esta es la interfaz, ¿la veis? ¿Todo el mundo la ve? ¿La percibe claramente? Fijaros, ¿de acuerdo? Bien, pues fijaros, voy a poner aquí un nombre, pues por ejemplo, Pedro.
Voy a poner aquí unos apellidos, García, Morente, un DNI, pues el que sea, inventado, ¿vale? Con la F en mayúscula, me da igual. Y ahora le voy a dar aquí a generar contraseña. ¿Qué va a pasar? Pues que se genera una contraseña ¿con qué? Con el primer carácter, ¿vale? La P, los 3 primeros caracteres del apellido, fijaros que es García, ¿no? Pues con Gar, ¿vale? Y los últimos 4 caracteres del DNI, que son estos de aquí, ¿de acuerdo? ¿Veis cómo se ha montado la contraseña? ¿Vale? Y eso lo hemos hecho pues utilizando este botón que se llama generar contraseña, ¿vale? Luego pues tenemos el botón nuevos datos que nos limpia todos los campos. Le doy, fijaros cómo todo ha funcionado perfectamente y si le doy a salir se cierra la aplicación, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esta vista no está todo diseñada en una única ventana, sino que vamos a tener una ventana principal, ¿de acuerdo? Donde le vamos a inyectar este formulario, ¿de acuerdo? Que son nombre, apellido y DNI. Que podría, pregunta de alguien, pues podríamos haberlo diseñado desde cero todo, ¿no? Y habría funcionado igual, sí, ¿vale? Pero la idea es explicar por qué existen los componentes gráficos, porque luego tú si tú tienes un componente gráfico ya creado con estos campos, te puede servir para otra aplicación donde también necesites la entrada de nombre, apellido y DNI y ya lo tienes creado, ¿vale? Es la reutilización del código, ¿de acuerdo? O te haga falta para otras ventanas o partes de la aplicación que estás desarrollando. ¿Entendido esto que estoy diciendo? Otra vez de repetición y aclaración de por qué lo hacemos así. Vale, pues bueno, lo primero, fijaros en la estructura del proyecto. Aquí tenemos módulo contraseñas, ¿de acuerdo? Donde, pues aquí tenemos nuestro componente gráfico y aquí, en este de aquí, que se llama generador de contraseñas, tenemos nuestra vista principal. Esa es la organización. El fxml que define esa vista, ¿no? Le doy a edit, aquí está, ¿de acuerdo? Fijaros, todo eso son, pues, los text fields, ¿no? Pues fijaros, son los text fields son los campos de texto, ¿no? Que van a recoger pues el nombre, los apellidos y el DNI, y los labels son las etiquetas que hay justo encima, ¿no? De hecho, si os fijáis en el atributo text, pues veis que está aquí el nombre, ¿vale? Pues esto tendría correspondencia pues con esto de aquí, ¿de acuerdo? Esta etiqueta de aquí es esta, ¿vale? Con el tamaño, el tamaño de fuente, ¿vale? Y demás. El text field, pues txt nombre se corresponde con esta es la variable, ¿no? Que luego vamos a utilizar para este campo de texto. Este label, pues tiene los apellidos y esta otra etiqueta. Tenemos su text field debajo, que ahora mismo no lo veo. A ver dónde está. El label aquí, apellidos. El text field que está debajo aquí, justo aquí. Este de aquí, ¿de acuerdo? Pues es este de aquí, y si seguimos bajando en el XML tenemos la otra etiqueta que es el DNI y el correspondiente text field, ¿vale? Que nos define el campo de texto, ¿de acuerdo? Eso no tiene nada más. Si yo le hago doble clic, pues fijaros cómo esto me va a abrir la herramientilla con la que he diseñado esa ventana. Ojo, yo no he programado ni una línea de este código, ¿vale? Un momento, ahora respondo a la pregunta en el chat. No he programado ni una línea de este XML, todo lo he hecho con esta herramientilla que es la que me permite diseñar esto, ¿vale? Fijaros cómo el componente existe individualmente, ¿entendido? Bien, Antonio dice, una pregunta, ¿se suele trabajar más con XML que con JFrame? Bueno, te comento, la tendencia actual ahora es trabajar con Java FXML, ¿por qué? Porque es un lenguaje que ha salido para mejorar la librería Swing, ¿de acuerdo? Lo de JFrame pertenece a una librería gráfica de Java llamada Swing y lo que sacó Oracle es una librería nueva que mejora la librería Swing llamada Java FX, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y esta sigue el modelo vista controlador. Esta es la tendencia. Desde el año 2012 se tiende en Java a trabajar con esta librería, ¿vale? Es más profesional, más potente, ¿de acuerdo? Y permite hacer cosas mejores, ¿vale?
Bien, entendido esto, dice, ¿cómo se llamaba la aplicación con la que has hecho el formulario? La aplicación se llama JavaFX Theme Builder. Si quieres te la escribo un momento, te la voy a escribir en el chat y así la tienes como referencia. Repito, esto para los que vayáis a Dan, ¿de acuerdo? En segundo hay una asignatura llamada Desarrollo de Interfaces y esto lo volveréis a ver, ¿vale? Ahí os lo he escrito, JavaFX Theme Builder. ¿Por qué? Esta herramienta, lo explicaba en mi primer taller, Oracle cuando sacó la librería JavaFX no le sacó un entorno de desarrollo gráfico, es decir, no se puede diseñar la interfaz de una manera gráfica como pasa en la librería Swing, ¿no? A través de los JFrame, ¿vale? Y sacó una herramienta al poco tiempo de sacar la librería, al poco tiempo sacó esta herramienta que se llama JavaFX Theme Builder para poder diseñar la interfaz de manera gráfica, sin tener que utilizar, sin tener que ponerte aquí a pelo a poner código XML, ¿entendido? Esto que estoy diciendo, ¿entendido? ¿Vale? Y es muy sencillo de utilizar y te montas tus componentes, ¿vale? Y fijaros, os quiero mostrar el detalle, voy a apartar esta de aquí un momento. Si le doy a la vista, si le hago doble clic, ¿vale? A la vista principal, ahora se me abre otra instancia, ¿vale? Fijaros, ¿lo veis? Aquí ya está la vista principal, aquí está el componente, ¿de acuerdo? ¿Vale? La vista principal está detrás, ¿vale? Fijaros como ya el componente está incluido. Si observamos, el JavaFX Theme Builder tiene aquí una jerarquía de etiquetas donde tú puedes ver cómo está montado, ¿vale? Esto es un split pane que permite, que define dos contenedores, uno a la izquierda y otro a la derecha, separados por una línea vertical, ¿vale? Con el de la izquierda, ¿vale? Si despliego, vemos cómo tengo dos botones, que este botón se corresponde con este botón se corresponde con este, pero fijaros que el componente gráfico está en un contenedor llamado VBox, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? Fijaros cómo lo define, es el contenedor que está incluyendo mi componente gráfico que yo he dejado preparado en la vista principal, ¿vale? Fijaros lo que es la manera, ¿no? De la manera en la que se ha reservado un área en la vista principal para que esto funcione. Fijaros que si yo suprimo esto, ¿de acuerdo? Si yo suprimo de aquí, ¿vale? Fijaros, ya lo he eliminado, ¿vale? Lo he borrado, le he dado la tecla suprimir. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ya se ve más claramente, ¿no? Aquí está el componente, el VirtualBox, que es un contenedor vertical para alojar componentes. Fijaros cómo ya no está mi componente gráfico, ¿de acuerdo? ¿Vale? Fijaros cómo ya no está, ¿vale? El componente gráfico que también he diseñado, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, le voy a dar a Control Z para que todo vuelva a aparecer y ya está, ¿vale? Bueno, pues fijaros, tenemos vista principal que incluye el componente gráfico y luego tengo el componente gráfico que ha sido diseñado pues de manera independiente, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a quitarlos y espero que de esta manera ya os quede claro, ¿no? Pues cómo se han montado, ¿no? La interfaz. Si queréis podemos ver el XML también de la vista principal que se genera con la herramientilla y os llamo la atención, fijaros cómo está aquí la etiqueta, ¿la veis? ¿La veis? Como era un VBox lo que teníamos en el diseño, un contenedor que contiene a su vez pues esta etiqueta, ¿vale? Que hace referencia, ¿no? Al componente gráfico que va a ser inyectado en la vista principal, es decir, no está definido como esto, ¿vale? Que es inyectado y se hace con la etiqueta FX include. Aquí tenéis el atributo fxid, que en este caso se llama campos generador, ¿de acuerdo? Que ya sabéis que es el campo que luego tenemos que utilizar para definir una variable que nos dé acceso a nuestro componente gráfico, ¿vale? Y claro, ¿cómo lo inyecto? Pues de alguna manera le tengo que decir dónde tiene que acceder a la vista que define el componente gráfico, pues en el atributo source, /, y le tengo que dar la estructura de carpetas para acceder a él. Si os fijáis,
¿Cómo le dais cómo le dais la ruta correcta? Pues si ponéis un punto, ¿qué quiere decir? ¿Dónde me encuentro yo ahora mismo? Yo ahora mismo estoy aquí, en vista principal.fxml, ¿vale? Pues sí, el punto, ¿qué quiere decir utilizando esta ruta relativa? Un punto quiere decir que es el padre del fichero donde estoy. ¿Cuál es el padre? Este paquete, generador contraseñas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso que estoy diciendo? Lo que es el primer punto. Bien, siempre tenéis que, para poder hacer esto bien, tenéis que pensar, ¿dónde estáis? ¿En qué fichero estáis? Pues estoy en este, ¿vale? Pues punto, el padre. Bien, pero yo tengo que llegar hasta aquí. Tengo que llegar hasta aquí. Pues ¿qué tengo que hacer? Pues otro punto para llegar al padre de este, que en este caso es este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Segundo punto. ¿Estamos de acuerdo en lo que estoy diciendo? ¿Vale? O sea que con 2 puntos ya estoy aquí, donde está en azul. Bien, y ahora ya a partir de aquí, pues ya con la estructura de carpetas, ¿no? Pues a partir de ahí, ¿barra qué? Pues el nombre del paquete módulo contraseña. Ya sabemos que un paquete en Java se va a traducir en una carpeta, ¿no? Módulo contraseñas. Y ahora dentro de esa carpeta, barra ¿qué? Pues ya está la vista, ¿no? El fxml que define la vista de mi componente gráfico, que es vista módulo contraseñas.fxml. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro cómo se ha inyectado el componente en la vista principal? ¿Ha quedado claro? ¿O queréis que repita algo? Tenemos claro cómo se ha inyectado el componente, ¿vale? Perfecto. Bien, y ahora podemos ver pues cómo está implementada la lógica de este componente gráfico que está en su controlador, este de aquí. Si yo lo hago aquí, ¿vale? Pues fijaros, aquí está, ¿no? Fijaros cómo define 3 variables, txt nombre, txt apellidos, txt DNI, que se corresponden con los text field de la vista, de su vista, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Y por qué se corresponde? Porque cuando yo lo diseñé, ¿de acuerdo? Fijaros, voy a seleccionar el text field, ¿de acuerdo? Nombre. Bien, pues JavaFX Builder a través de una serie de pestañas, ¿no? Pues te permite definir los identificadores de esos campos de texto que se van a traducir en las variables que luego yo utilizo por código de programación. Pues si me voy aquí a la pestaña Code, se despliega hacia arriba y fijaros cuál es el fxid de este text field, txt nombre. ¿Lo veis? Si me cambio al text field apellidos, pues lo he llamado txt apellidos, y si me voy al text field DNI, lo he llamado txt DNI, ¿vale? Ese atributo fxid es el que va a definir el nombre de la variable que luego voy a utilizar en su controlador. ¿Entendido esto? ¿Entendido esto? José María, funciona muy parecido eso al JFrame, de verdad, es más vistoso el resultado, pero ese aspecto es igual, sí, efectivamente, la filosofía es la misma, ¿vale? Bien, pues ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, el único matiz que tiene por programación es que llevan esto, ¿vale? ¿Qué quiere decir este símbolo @fxml? Que si no estuvisteis en mi primer taller, ¿de acuerdo? ¿Vale? Siempre que yo vaya a hacer uso de un elemento de la vista principal, tengo que ponerle el @fxml, es decir, que esta variable tiene una correspondencia en la vista, ¿de acuerdo? Es decir, que no es una variable local que yo voy a utilizar para un cálculo interno, ¿vale? Y por tanto no tiene ninguna referencia en la vista del componente, ¿de acuerdo? Siempre que vayáis a utilizar, ¿vale? Siempre que vayáis a utilizar una variable, ¿vale? De un componente que hayáis definido en la vista, tenéis que anteponerle el @fxml, porque si os olvida no funciona, ¿de acuerdo? La trata como una variable distinta, local, ¿vale? O sea, no va a dar error de ejecución, pero cuando vayáis a limpiar los campos no te lo limpia porque no la reconoce. ¿Me entendéis? No estáis diciendo que es una variable que tiene una correspondencia en la vista principal. ¿Entendido?
Bien, todo esto lo expliqué en mi primer taller, ¿vale? En el primer taller que hice sobre introducción al Java FXML, también, pues si queréis visionarlo, pues os va a venir muy bien, pues para terminar de entender perfectamente, ¿no? La sesión de hoy, ¿vale? Entendido esto, lo del @fxml, siempre que vayamos a utilizar una variable que tenga una correspondencia en la vista, hay que anteponerle la @fxml. ¿Entendido para todo el mundo o hay alguien que ya está perdido? Todo el mundo bien, ¿no? Vale, pues me alegro, ya está. Perdonad si soy muy repetido, pero es que me gusta que las cosas queden claras para que luego vosotros pues también lo entendáis. Bueno, pues ahí están las variables de los test fields. ¿Por qué? Porque claro, ahora yo tengo que definirle métodos a ese componente gráfico, ¿de acuerdo? Pues para que haga cosas. Lo primero, claro, si yo voy a montar una contraseña con los datos introducidos, pues tengo que definir métodos que me permitan obtener los datos de esos campos, ¿no? Obtener nombre, el método, bueno, esto es una función, ¿no? Porque devuelve un string, obtener nombre, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues un return de qué? Pues de lo que se haya introducido en el campo txtNombre con el método getText, igual que teníamos setText para poner un valor, pues con getText lo que hacemos es obtener lo que se ha escrito ahí, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Entendido? Pues hago lo mismo para obtener el apellido y hago lo mismo para obtener el DNI porque me hace falta para luego montar, ¿no?, la cadena resultante con la contraseña. Y ya por defecto pues le definí también los métodos setText, setTXTNombre, setTXTapellido, setTXTDNI. ¿Para qué? Para luego poder ponerle, ¿no? ¿Para luego qué? Para luego poder ponerle un dato ahí, ¿no? En ese caso la cadena vacía, ¿no? Para poder luego setearlos con la cadena vacía, ¿no? Al limpiar los campos. Y finalmente, pues fijar aquí donde estaba el método que te permitía, ¿de acuerdo? El método que te permite, pues, limpiar los campos, ¿no? Pues hacer directamente a txtnombre.setText con la cadena vacía, lo mismo para apellido y para DNI, y de esa manera están limpiando los campos de texto, ¿vale? Bien, y este método que se llama inicialize tiene que estar en las aplicaciones Java FXML, vosotros no lo tenéis que poner, simplemente se crea automáticamente y tiene que estar, y como no esté, esto no funciona, si lo borráis por error o lo que sea, no funciona, ¿vale? Bueno, de hecho os dará un error el compilador, ¿vale? Porque este es un método que se llama inicialize, que permite inicializar datos de la aplicación y siempre tengas que inicializar datos o no, ¿vale? Bien, pues ya está. ¿Entendido cómo está implementado la vista y la lógica de mi componente gráfico? ¿Entendido para todo el mundo? Sencillo, ¿no? La lógica del componente gráfico es muy sencilla. Simplemente o te devuelve datos o te setea datos de los campos de texto, ¿no? Y lo único que tiene más complicado un método que es limpiar campos, ¿vale? Que lo único que hace es poner la cadena vacía en cada uno de ellos. Ya está, ¿de acuerdo? Y si os dais cuenta, esto es una clase, ¿vale? Con esos métodos y estas propiedades, ¿de acuerdo? No tiene más, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Vámonos con la vista principal, ¿de acuerdo? Vámonos con la vista principal, donde ya claro cómo inyectábamos el componente en la vista principal y vamos a ver la lógica de programación, ¿de acuerdo? Fijaros aquí cuántos @fxml, aquí hay más, ¿no? Ya la lógica aquí es más compleja porque tiene que hacer más cosas, es la vista principal, ¿vale? Bien, fijaros, lo primero, llamaros la atención. Como tengo el primer @fxml, ¿esto ya qué quiere decir? Que esta variable va a tener una correspondencia en la vista principal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso que estoy diciendo? Momento. ¿Vale? Eso estoy cargando la vista principal, ¿vale? Está aquí, ¿de acuerdo? Ese campo txtcontra es este de aquí, si os fijáis, tiene las properties, pero si me voy al code, ¿vale? En el fxid, aquí está, ¿lo veis? ¿Lo veis? Entonces, como es un elemento de la vista principal, si lo voy a utilizar en el controlador, tengo que anteponerle la palabra reservada @fxml, ¿de acuerdo?
porque es un elemento que tiene una correspondencia en la vista principal. ¿Vale? Bien, y ya no hay más, porque esto ya no hay más campos de texto en la vista principal, porque estos eran del componente gráfico. Pero sí tiene botones. ¿Y ahora qué pasa? Que los botones tengo que definir las acciones, ¿no? Cuando el usuario haga clic sobre ellos. Si me cojo el primer botón, generar contraseña, fijaros, y de nuevo estoy en la pestaña Code, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que el evento, ¿no? O el atributo del botón que recoge o que responde al evento click se llama onAction. Y lo que tú pongas en onAction, ¿vale? Será el método que tienes que crear en el controlador para que ejecute las acciones cuando el usuario haga clic sobre él. ¿Entendido lo que estoy diciendo? En este caso se llama genera contraseña. ¿Entendido lo que estoy diciendo? Esto será un método en el controlador de la vista principal. ¿Entendido? Es que no he visto en el chat, no sé si me habéis contestado. Vale. Para nuevos datos se va a traducir en otro método que se llama limpiadatos. ¿Estamos de acuerdo? Y para salir se me traduce en un método que será salir. ¿Vale? ¿Entendido? Vale, pues entonces volvemos al código. Bueno, pues aquí tenéis el fxml del text field que va a contener la contraseña generada, ¿vale? El fxml del botón genera contraseña que implementa las instrucciones que permiten generar una contraseña cuando el usuario haga clic. ¿Por qué lleva el fxml? Porque, lo he dicho, ¿no? Igual que pasa con los campos individuales, pues pasa lo mismo con los botones, ¿no? Los botones son un elemento de la vista, como estoy haciendo referencia a un elemento en la vista que el usuario va a hacer clic, pues también tiene que llevar su método el @fxml, ¿de acuerdo? Bien, limpiadatos, ¿de acuerdo? Aquí está el otro botón y el botón salir, ¿de acuerdo? Que también lleva el otro @fxml porque tiene una correspondencia. Ahora si queréis vemos la lógica de programación de cada uno de los botones, ¿vale? Generar contraseña, muy sencillo, ¿de acuerdo? Pues vamos definiendo variables locales. Fijaros como estas no llevan el @fxml, porque son ya variables locales que voy a utilizar en la aplicación interna, no al controlador de la vista principal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero ya hacen uso del componente gráfico. Claro, y he dejado para el final, ¿no? La declaración de la variable, ¿no? Fijaros cómo es el nombre de la variable, que ya sabéis de dónde sale, campo generador control, y fijaros cómo la defino, con @private y de qué tipo. Pues como se llama mi componente gráfico, este de aquí, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Se llama vista, módulo, contraseñas, controller, ¿no? Es la clase, aquí está, ¿no lo veis? Esta es la clase que define mi componente gráfico. ¿Estamos de acuerdo en lo que estoy diciendo? Pues mi variable tiene que ser de esa clase. ¿Entendido? ¿Entendido para todos? ¿Vale? Pues mi variable, perdón, que me he ido aquí, mi variable tiene que ser del tipo del componente gráfico para hacer referencia al mismo. ¿De acuerdo? Bien, pues ya lo tengo. Bueno, y aquí tengo una variable local llamada string, ¿de acuerdo? Que es la que va de tipo string, perdón, que es password para generar el password. Bueno, pues ya para aquí, a partir de aquí, fijaros lo que hace genera contraseña. Cuando el usuario hace clic sobre este botón, se va a ejecutar este método, porque os recuerdo que así lo teníamos definido, ¿vale? Ahí está, queda así más claro con esto que acabo de hacer. Ahí está el método que definimos, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Que es este botón. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues, ¿qué tiene que hacer? Pues obtener la subcadena. Tiene que obtener una subcadena con la primera inicial del nombre. Pues, ¿qué hace? Accedemos a mi componente gráfico, llamamos al método obtenNombre que devuelve lo que el usuario haya escrito en el text field obtenNombre, ¿vale? Os recuerdo que ese método estaba aquí, que era un objeto
¿vale? Estoy haciendo referencia a una variable que es un objeto de tipo componente gráfico, llamo a uno de sus métodos, ¿de acuerdo? Aquí está, pues eso es público, ¿vale? Entro ahí, obtengo nombre, me devuelve lo que haya escrito el usuario, en el campo de texto nombre y me quedo con el primer carácter. Eso se hace con este método de la clase string llamada substring, que te dice desde la posición 0, ¿vale? Hasta la posición 1 sin incluirla, ¿no? Con lo cual se queda con el primer carácter y lo convierte a mayúscula. Hace lo mismo para los apellidos, pero quedándose con 3 caracteres, ¿no? Desde la posición 0 hasta la posición 3, sin incluir esta, con lo cual sería la 0, la 1 y la 2. De esa manera tiene los 3 primeros caracteres del apellido, lo convierte a mayúscula. Hace lo mismo con el DNI. Claro, quiero los 4 últimos. Pues los 4 últimos empiezan en la posición 5. Si imagináis el string de un DNI almacenado como un array, ¿de acuerdo? De caracteres, porque eso es un string, pues desde la posición 5 hasta la 9 sin incluir esta, con lo cual serían los 5, la 6, la 7 y la 8, pues son los 4 últimos caracteres, ¿vale? Lo convierto a mayúscula. Pues ya tengo en estas variables locales, pues tengo cada uno de los substrings que necesito. Pues ahora password, que es de tipo string, ¿qué tiene que hacer? Pues concateno cada una de estas variables parciales, ¿vale? Y finalmente en txt contra, que es este campo de aquí, ¿qué es lo que hago? Pues setText password. ¿Entendido? ¿Queda claro cómo hemos generado la contraseña por código? ¿Queda claro para todo el mundo? ¿Vale? ¿Es difícil de entender? ¿Es difícil de entender esto que estoy diciendo, que estamos viendo ahora mismo? Vale. Bien. Claro, ahora limpia datos es el que está asociado a este botón de aquí, a nuevos datos. Pues, ¿qué tiene que hacer? Pues limpiar estos campos de texto, ¿de acuerdo? Y este de aquí. Claro, estos campos de texto pertenecen a mi componente gráfico. La única manera que tengo de acceder a él es a través de su variable. Campo, generador, controller, llamo a su método limpiar. Limpiar campos, que lo vimos que estaba aquí definido. ¿Vale? Aquí está. Lo invoco, con lo cual se limpian esos campos. Claro, pero limpia 3. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Pues limpiar el que pertenece a la vista principal, al suyo propio. Pues directamente accediendo a la variable txtcontra.setText a la cadena vacía, ¿vale? Pues me lo está limpiando también, ¿de acuerdo? Es sencillo de implementar, ¿no? ¿Entendido? ¿Queda claro? Es sencillo, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, pues me queda el botón salir, este de aquí. Bueno, que lo que le he dado sin querer y ya se ha cerrado la aplicación, ¿vale? Que lo que hace, pues un system exit 0 y ya está. Y veis cómo de nuevo está el método inicialice. Este se utiliza para inicializar datos justo al arrancar la aplicación. Imaginad que quisiera que aparecieran datos por defecto en los campos de texto. Pues podría utilizar ese método pues para ponerle ya datos de entrada, ¿vale? Normalmente se utiliza para abrir conexiones a bases de datos, inicializar estructuras de datos complejas como array, ¿vale? Para eso se utiliza. Bien, pero no podéis borrarlo. Como lo borréis, pues ya nada de esto funciona, ¿de acuerdo? Bien, ¿entendido? ¿Entendido cómo ha quedado todo, cómo ha funcionado toda la lógica de la aplicación? ¿Entendido? Vale, aquí solo queda un detalle por ver. Es como hemos montado toda esta estructura, ¿de acuerdo? Si no estuvisteis en mi primer taller, pues lo voy a enseñar. Si queréis crear una aplicación en Java FXML, ¿qué tenéis que hacer? Le tenéis que dar aquí, ¿vale? Normalmente apareceréis por aquí en el NetBeans. Vosotros elegís JavaFX, que es la librería que se utiliza, ¿vale? JavaFX, y tenéis que crear una aplicación de tipo JavaFX FXML, ¿de acuerdo? Application, tenéis que marcar esta opción, ¿vale? Le dais a siguiente, ¿vale? Le dais un nombre a vuestro proyecto, por ejemplo,
Yo lo voy a llamar taller 5. Ese es el nombre del proyecto. Vale, fijaros, esto es importante. FXML name es el nombre de vuestra vista principal. Lo que pongáis aquí será el nombre de vuestra vista principal. Vale, pues lo voy a llamar vista principal. ¿De acuerdo? Y ya está, y ya terminar. Os esperáis a que esto termine de crear su estructura de carpetas. Y aquí nos lo ha creado. Voy a minimizar esto, estamos aquí. ¿Lo veis que está aquí taller 5? ¿Vale? Pues aquí está taller 5 y aquí está, ¿vale? Pues justo está la parte de la vista principal. Te crea por defecto estos 3 ficheros. Todo proyecto en JavaFX ¿vale? Te crea estos 3 ficheros, ¿vale? Bien, la vista principal, que va a ser, que si queréis la vemos, que te crea un proyectillo, ¿no? Así te crea esto. Fijaros, si lo ejecuto, mirad lo que ha creado. Y tú ya traes y vas modificando. Un momento que se... Lo que ha creado esto, una ventana que tiene un botón y una etiqueta. Te dice click me, o sea, cliquéame. Y te pone aquí debajo Hello World. ¿Vale? ¿Entendido lo que hace? Siempre te crea esta estructura y tú ya trabajas sobre esto. ¿Entendido? ¿Entendido? Así es como funcionan los proyectos en JavaFX. Bien, pues, ¿qué es lo que hacemos? Ahí está, eso es lo que ha creado. Fijaros, el botón y una etiqueta. ¿Vale? Aquí está el controlador. ¿Qué es lo que hace? ¿Ves? La etiqueta, como la utiliza como medio de salida. Aquí está el método asociado al botón, que lo que te dice es, bueno, escribe también en la consola, ¿no? Fijaros como aquí ha escrito, aquí en la consola de salida, ¿no? O sea, tú me has cliqueado o me has hecho clic, ¿vale? Y luego el label con el método setText escribe el hello world que hemos visto. ¿Entendido? ¿Vale? Bien, y luego te genera esto que no lo hemos comentado, que es el punto de entrada a todo programa en Java, ¿no? Que es donde está la función main, ¿no? Pues para que todo esto se pueda ejecutar, ¿no? Y lo que es más importante, ¿no? Se carga la vista, ¿vale? Es decir, se obtiene un nodo con la vista, con el fichero XML, se crea una escena con ese nodo, ¿vale? Se crea una ventana en la cual se le establece esa escena y finalmente se muestra, ¿vale? Eso es lo que está pasando. Es decir, creamos un nodo con la vista, montamos una escena con esa vista, establecemos la escena en una ventana y mostramos la ventana. Porque JavaFX funciona así, funciona con escenas y con nodos. Es decir, algo así como una obra de teatro, ¿vale? Tenemos por un lado el escenario, ¿de acuerdo? Y dentro del escenario van a sucederse una serie de escenas. Y las escenas a su vez están compuestas por actores, por elementos que intervienen en mobiliario, elementos que intervienen en la escena, ¿no? Que sería algo, que eso ya serían pues los distintos componentes que forman parte de nuestra vista, ¿vale? ¿Entendido esto? ¿Entendido cuál era la función de ese último fichero, ¿no? Definir la función main, ¿no? Que da punto de entrada a la aplicación. Bueno, pero ¿cómo hemos montado la estructura anterior? ¿Qué es lo que he hecho yo? Espera un momento. Pues bueno, pues nos venimos a nuestro proyectillo, ¿vale? Y hacemos aquí lo siguiente. Para definir el componente gráfico, donde pone paquetes fuentes, cogéis y le decís nuevo y le decís nuevo paquete, ¿vale? Y lo llamáis como queráis. Pues bueno, pues en este caso, venga, vista secundaria, ¿de acuerdo? Porque es un paquete que va a definir una vista secundaria. Le dais a terminar y ya tenemos un paquete creado, ¿vale? Y está en gris, pues porque no tiene nada dentro. En el momento que empecemos a añadirle ficheros, se pondrá de color amarillo como está este. ¿Cómo le añado? ¿Cómo empiezo a diseñar mi componente gráfico? Pues le dais aquí, botón derecho, nuevo, y elegir la opción Empty FXML, ¿no? Un XML vacío. Le dais y le dais un nombre. ¿Qué nombre? Pues esta va a ser la vista secundaria, ¿no? La otra es la vista principal, vista secundaria. Le podéis poner el nombre que queráis. Le dais a siguiente. Y te dice, ¿quieres hacer uso de un controlador? Pues sí, porque todo componente, toda vista de un componente va a tener un controlador que defina su lógica. Marcáis, ¿vale? Y el nombre lo dejáis como está. Bueno, lo podéis cambiar y poner el que queráis, ¿vale? Pero así queda claro que es el controlador de la vista secundaria, ¿de acuerdo?
acuerdo? Le dais a siguiente, ¿vale? Y te dice que si quieres utilizar una hoja de estilo, esto, bueno, esto ya entra en darle ya colores, poner la aplicación muy bonita, los tamaños de letras, definir colores de las fuentes, en fin, no vamos a hacer nada de esto, ya simplemente terminar, ¿vale? Y ahí está, pues ya tenemos, ¿habéis visto cómo ha cambiado ya el paquete y ahora ya está de color amarillo? Y fijaros cómo ya hemos creado una vista secundaria con su controlador correspondiente. ¿Qué es lo que te crea en esa vista secundaria? Pues si lo editamos, ¿vale? Pues no tiene nada, simplemente te define el contenedor. El Anchor Paint es un contenedor para introducir elementos, ¿no? Botones, caja de texto, lo que sea, ¿vale? Está vacío, no tiene nada, ¿vale? Y si entramos en el controlador, pues lo único que tiene, veis, fijaros cómo él lo crea por defecto, el método inicialice, ¿vale? Porque tiene que estar sí o sí para que todo esto funcione, ¿vale? Y ahora ya a partir de aquí, ¿qué lo queréis vosotros? Pues haríais doble clic aquí, doble clic aquí, eso siempre que tengáis instalado el JavaFX Zenbuilder. Entonces se abre y fijaros cómo está vacío, ¿de acuerdo? Solo está el Anchor Paint, que es el contenedor, que por cierto lo podéis encontrar aquí en el apartado Container, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí está, ¿vale? Bien, ¿qué tenéis que hacer? Pues este contenedor es muy grande, ¿no? Lo reducimos, ¿de acuerdo? Tiramos de él, lo alargamos, ¿vale? Así, lo ponemos así más o menos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y ya vosotros empezáis a añadir elementos. Os estoy enseñando un poco, ¿no? Cómo funciona el JavaFX Zenbuilder, ¿vale? Os vais aquí a los controles. Los controles son los botones, los checkbox, las listas desplegables, los textfields, ¿vale? Y empezáis a añadir cosas, ¿de acuerdo? Lo primero buscáis los labels, que son las etiquetas, ¿vale? Pues lo ponéis más o menos por aquí, ¿vale? En las properties, que está aquí a la derecha, las propiedades, el text, pues lo que tú pongas en la propiedad text es lo que vamos a ver. Ponemos aquí nombre, ¿de acuerdo? El tamaño, pues yo estaba utilizando tamaño de fuente 14, ¿vale? Y estaba utilizando también bold italic. ¿Veis cómo se ha puesto en negrito ahí? ¿De acuerdo? Bien, cosas. Debo irme. Gracias por el taller, muy interesante. Terminaré de verlo cuando lo subáis. Muy bien, buenas noches. Vale, hasta luego. Entonces, se puede tener varias vistas secundarias en un proyecto, plantilla y reutilizar código, adaptarlo a la lógica de cada. Efectivamente, todo eso se puede hacer. ¿De acuerdo? Ya lo has visto, ¿no? Que ha sido muy fácil. ¿Vale? ¿Cómo añadís un text field? Pues ahora te lo buscas aquí en los controls. Por la letra T están ordenados alfabéticamente. ¿Vale? Aquí tenemos un text field que es una caja de texto. Lo arrastras, ¿vale? Ahí lo tienes. ¿Entendido? ¿Vale? Y ahora tienes varias opciones. O arrastras y sigues arrastrando cosas, o coges y haces así. Duplicas, ya tengo nombre, ya tengo otra etiqueta, duplicas este, ¿vale? Ya tengo la otra, y luego ya simplemente cambiáis la propiedad 3. Volvéis a duplicar, ¿vale? Volvéis a duplicar, ¿vale? Y ya lo tenéis, ¿vale? ¿Ahora qué hacéis? Pues la propiedad text para este ya no es nombre, sino que es apellidos, ¿de acuerdo? Hacéis lo mismo con este, ya no es nombre, es DNI, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿entendido? Y ya tengo montado el componente gráfico, ¿no? Por lo menos la vista ya la tengo montada. ¿Qué me queda? Definir los nombres de las variables. ¿Cómo hacemos eso? Pues seleccionáis, ¿no? Aquello que luego necesitáis utilizar en la lógica, ¿no? Que es el acceso a este campo. Os vais aquí a code, dentro de code tenéis que definirle un fxid, que ya hemos comentado que esa será la variable que estará asociada. Pues aquí será, ponerlo en minúscula, txt nombre, lo podéis llamar como queráis, ¿vale? Para este será txt apellidos. Es difícil de entender esto que estoy diciendo, de utilizar la herramienta txt-dni, ¿vale? Y ya está, ya tengo. ¿Hay algún botón? No, ya tengo definido el componente gráfico, ¿no? Ya está todo, estamos todo bien, ¿no? Lo entendemos todo, ¿no? ¿Vale? Efectivamente. Dice, no, lógicamente falta mucha práctica para recordar cada cosa, ¿no? Pero bueno, lo estoy mostrando, ¿no? Cómo se ha ido creando todo, ¿vale? Ya lo tengo. Y ahora fijaros, en el momento que yo haga esto,
¿vale? Fijaros cómo está el XML. Fijaros cómo está ahora mismo el XML. No hay nada, ¿no? Fijaros que solo está el Anchor Pane, ¿vale? Pero está vacío. Pero fijaros cómo la jerarquía ha ido aumentando aquí de todo lo que he ido añadiendo para cuando yo haga aquí fail, save. Fijaros lo que pasa. Anda, ¿qué ha pasado? Automáticamente se ha generado todo el XML de eso, ¿vale? ¿Ha quedado claro cómo se ha construido la vista? ¿Ha quedado claro cómo se ha llenado de código XML? ¿Vale? Si no tuvierais el Theme Builder, pues esto lo tendréis que hacer a pelo. ¿De acuerdo? Tendréis que construir todas las etiquetas, definir las propiedades, ¿vale? Y hacerlo. Si te ahorran de trabajo estas herramientas, es una barbaridad, efectivamente, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Ya lo tenemos. Muy bien, ¿y el controlador? ¿Y el controlador? Pues ¿qué pasa? Pues que está vacío, ¿de acuerdo? ¿Qué tenéis que hacer? Pues ahora ya sí, aquí hay cosas ya que ya aquí ya sí, ya pelo, pues tenéis que programarlo, ¿vale? Podéis aliviar un poquillo el trabajo si hacéis esto, ¿no? Pincháis aquí sobre la vista, ¿vale? Botón derecho y le dice Make Controller, ¿no? Para que aquellos atributos que él haya identificado en la vista, como los fx y d que definen las variables, o los onAction, que en este caso no hay para el componente, no, pues directamente te cree el esqueleto de los procedimientos y funciones o de las variables. Si le doy a Make Controller, pues fijaros, ¿no? Por lo menos ya te ha definido las variables, él solo, ¿no? Y fijaros cómo te pone el @fxml. Como no hay ningún botón con un método, no te ha generado ningún esqueleto, ¿vale? Pero ya aquí vosotros sabéis que tenéis que devolver, tenéis que proporcionar métodos para poder devolver el valor de lo que tenga el campo de texto nombre, apellido y DNI. ¿Entendido? Es decir, vosotros tendríais que haber programar, ¿no? Tenéis que haber programado o tenéis que programar esto mostrado de aquí, ¿no? Esto de aquí se han generado las variables, ¿no? Ya las ha generado, vosotros tendríais que hacer el resto de métodos que les faltan ya así por programación. ¿Entendido? ¿Entendido? Para todo el mundo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, claro. Y ahora pasa lo mismo con la vista principal, ¿no? Pasa lo mismo con la vista principal de mi aplicación, ¿de acuerdo? Que si os recuerdo que aparecía esto, ¿no? Que era una etiqueta, ¿no? Acordáis que era una ventana solo con el botón Click Me, fijaros, y la etiqueta, ¿no? Que está aquí. No se ve porque no hay ningún texto escrito, ¿vale? De hecho, en su propiedad text no hay nada, por eso está vacía. Y el botón este de aquí, ¿vale? Fijaros como en el code, pues tienen el atributo onAction, ¿de acuerdo? OnAction pues tiene este método que era el que estaba programado y que respondía al evento click. ¿Qué tenéis que hacer? Pues lo mismo, ¿no? Todos aquellos elementos que no sirvieran, ¿qué hacéis? Pues borráis, ¿de acuerdo? Te dice que si lo quiero borrar, le digo que sí, borro la etiqueta, le voy a decir que sí, suprimir, ya está borrada, me quedo con el Anchor Pane. ¿Qué hacéis? Hacéis el contenedor más grande, ¿vale? Y le dais espacio para empezar a montar la ventana. Lo primero, pues definir un contenedor, un split pane, os acordáis que dividiera la ventana en dos, porque así lo tenía yo, y eso es este, ¿vale? El horizontal, este de aquí. Pincháis y arrastráis, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y ahora ¿qué hacéis? Arrastráis para que ocupe todo el ancho, ¿vale? Ahí está, movéis la línea vertical y ya lo tenemos como queremos, ¿no? Como aparecía en mi ventana, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Habéis visto cómo he hecho esta división que se aparecía luego? ¿Vale? ¿Y ahora qué hacéis? Por allá empezáis a arrastrar componentes. Bueno, ¿vale? Fijaros que el split pane tiene dos anchor pane, que es este y este, otros dos contenedores. Me centro en este y lo primero que hago, ¿vale? ¿Qué es lo primero que hice yo? Pues añadir otro contenedor, ¿vale? Que era vertical un VBox, ¿vale? Está aquí, lo pincho y lo arrastro porque ese era el que va a contener mi componente gráfico, ¿vale? Dejo el área reservada, ¿entendido? Y a partir de aquí, ¿qué empiezo a hacer? Pues añado los dos botones, uno que venía aquí debajo, ¿os acordáis? ¿De acuerdo? Otro, este lo duplico para el de nuevos datos, ¿de acuerdo? Y aquí ya faltaría la etiqueta,
y el campo de texto y el botón de salir. ¿Entendido? ¿Vale? ¿Cómo le doy las opciones? Le programo los botones, pues lo mismo, ¿no? Venís a las properties, en el campo text, pues te lo llamáis generar contraseña. Generar contraseña, ¿de acuerdo? ¿Cómo era? Nuevos datos. Pues venís aquí, ponéis nuevos. A ver si lo escribo bien. Nuevos datos. ¿De acuerdo? Ahí está, ya tengo los dos botones. ¿Vale? Lo mismo, pues podéis utilizar lo mismo, darle propiedades a la fuente, tamaño 14, ¿de acuerdo? Hacer lo mismo con este de aquí, con el de generar contraseña, también que tenga tamaño 14, siempre las letras grandes que la gente lo pueda ver, ¿vale? Si no cabe el texto, pues ya sabéis, tiréis de las agarraderas, hacéis lo mismo para que tengan el mismo tamaño y ya está, ¿de acuerdo? Antonio dice, ¿puede haber un componente gráfico dentro de otro componente gráfico en la misma aplicación? Pues sí, se podría hacer, ¿de acuerdo? No es habitual. Es que un componente gráfico dentro de otro... Bueno, sí, se puede... No, vamos a ver. Vamos. Técnicamente sí, pero rompes con la filosofía de los componentes gráficos. No sería lo correcto. Porque si un componente gráfico hace uso de otro componente gráfico, entonces es un componente gráfico compuesto. ¿De acuerdo? Efectivamente, no sería tan reutilizable. ¿Vale? ¿Entendido? Vale. Bueno, en fin, la cuestión es que aquí vamos añadiendo elementos, ¿no? Nos faltaría añadir una etiqueta, ¿no? Y el text field y otro botón. ¿Vale? Es decir, que yo cojo la etiqueta que es un label, ¿no? La que vendría aquí, ¿vale? Que era la de contraseña generada, ¿os acordáis que ponía eso? Contraseña generada, ¿vale? Le daba tamaño 14 también. No, le daba 24, no, 14. El estilo, ball, ahí, ya está. Ahora vendría un text field, ¿de acuerdo? Aquí está debajo, que es donde va a aparecer mi contraseña generada. Y finalmente tenía un botón que voy a duplicar por ejemplo, me lo llevo para acá y le cambio la propiedad text, que era salir, ¿de acuerdo? Vale, ya lo tengo y ya está. Bueno, lo muevo, lo coloco mejor y ya está. Bien, ¿qué me queda? Pues simplemente a este text field darle su fxid, que está en la pestaña code, y era txt contra, ¿de acuerdo? Y solo me queda darle los métodos que se iban asociados a los botones que controlan las acciones, ¿no? Cuando se pulse clic. Si elijo generar contraseña en el onAction, ¿vale? ¿Qué era lo que tenía que poner? Pues genera un método que se llamaba genera contraseña. Contraseña, nunca pongáis ñ, ¿vale? En ¿qué era? Pues era limpiadatos. ¿Vale? Ese es el método. Y para salir, pues era un método llamado salir. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, le doy a grabar. Pasa lo mismo que antes, ¿no? Fijaros, edit, ¿vale? Eso era lo que tenía antes. Ahora cuando grabe, ¿vale? Esto va aquí. Cuando yo le haga save, pues ¿qué habrá pasado? Pues fijaros cómo se ha actualizado, ¿vale? Se ha actualizado todo el XML, ¿vale? Estos errores que aparecen aquí son porque no están definidos los métodos, no están definidos en el controlador. Cuando creamos el proyecto, como no existen, está diciendo que hay error. No están esos métodos. Para solucionar el problema, ¿de acuerdo? Pues hacemos lo mismo de antes, ¿vale? Si le dais aquí, aquí en la vista y le dais a Make Controller, lo tiene que generar él. ¿Veis? Fijaros lo que ha pasado, la diferencia con antes, ya ha generado la estructura de todos los métodos que necesita, ¿vale? Ya no me vale, lo borráis, ¿de acuerdo? La etiqueta tampoco me vale, la borráis, ¿vale? Y ya os quedáis con lo que necesitáis. Y ya a partir de aquí implementáis los métodos. ¿Entendido? ¿Entendido
cómo he construido la vista principal. He ido muy rápido en esta última parte. ¿Vale? Ya los errores desaparecen. ¿Vale? Y solo queda el detalle de incluir el componente. Y si os acordáis, habíamos dejado un VBox. Aquí está, ¿lo veis? ¿Lo veis que está aquí el VBox? ¿Vale? Pues cuando es así, cuando no hay nada, se pone así, pero vosotros ¿qué tenéis que hacer? Pues tenéis que poner una etiqueta de cierre, ¿de acuerdo? Quitarle la barrita esa que yo he quitado, ¿vale? Y pues para ahorrarnos tiempo, si me voy a la vista principal del proyecto real solucionado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí está el VBox. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a copiar estas tres líneas, le doy a copiar, me vendría aquí, que era donde yo estaba, ¿vale? En teoría esto lo tendréis que haber, esto sí lo tendréis que haber escrito, sería de las pocas líneas en XML que tendréis que haber hecho, ¿de acuerdo? Y lo único que está pasando, que me está dando error porque las rutas ya no son, ¿no? Porque los paquetes son otros, ¿vale? La variable sí se puede quedar, esto también, y aquí, pues en vez de módulos contraseña, lo que será es generador, será vista secundaria, ¿de acuerdo? Vista, esto te sale, dices que sí, porque va a añadir cosas, esto también, ¿vale? Será vista secundaria, ahora es el paquete, es así, ojo, este de aquí, el paquete vista secundaria, y dentro de este paquete, ahora tenemos que añadir vista secundaria controller, ¿de acuerdo? Con lo cual, vista secundaria fxml. Vista secundaria, ¿vale? fxml, ¿de acuerdo? Y ya de la V minúscula, que si no, luego de esto hay problemas. Bien, pues ya está, ya han desaparecido todos los errores, ¿vale? Y ya guardáis y ya tendríamos el componente incluido. José María, tengo una duda. Se vincula finalmente en el código, pero en el editor gráfico, ¿cómo sabes que el espacio que tienes que reservar de alguna forma? Sí, porque, mira, cuando tú diseñas, y ya con esto acabamos, que son las 11, ¿vale? Cuando tú estás aquí, ¿vale? Este es tu componente gráfico. Aquí tienes una pestaña que se llama Layout. En el layout encuentras las dimensiones, pues es el espacio que exactamente tú tienes que dejar de ancho y de alto da igual, pero de ancho ese es el espacio que tienes que dejar mínimo para que quepa el componente. ¿Entendido? ¿Vale? Y bueno, y con esto pues ya está, finalmente hemos terminado ya la construcción del proyecto, lo he explicado todo desde la lógica hasta la creación, ¿vale? Espero que os haya resultado interesante, que llevéis que la finalidad de esto es reutilizar componentes y que no necesariamente siempre tenemos que diseñar toda la vista desde cero, ¿de acuerdo? Que podemos hacerlo por cachos, ¿vale? Antonio dice, la verdad que sí, no sé si en DAO lo veremos. En DAO no se ve esto, lamentablemente no se ve, ¿vale? Es para las interfaces gráficas y se ve en la de